Bueno, vamos a meternos de lleno en una historia increíble, la de cómo toda una nación se levantó en armas contra el que era, sin duda, el ejército más poderoso de Europa. Porque la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un levantamiento popular pusiera en jaque al mismísimo Napoleón? Pues hoy vamos a desgranar ese conflicto, la Guerra de la Independencia Española, que fue brutal, sí, pero también totalmente revolucionaria. Cambió las reglas del juego para siempre. Y es que todo esto no empieza como uno se podría imaginar con una declaración de guerra formal. No, no. Empieza con un engaño, con una trampa de Napoleón tan astuta como cínica. A ver, ¿cómo lo hizo? Pues Napoleón jugó sus cartas de forma magistral. Primero, el Tratado de Fontainebleau en 1807. Supuestamente, sus tropas solo iban a pasar por España para invadir Portugal. Pero claro, al mismo tiempo, en España había un lío tremendo. El motín de Aranjuez, el rey Carlos IV que abdica, su hijo Fernando VII que sube al trono, un caos. Y Napoleón, que era muy listo, se aprovecha de todo esto. Llama a los dos reyes a Bayona y ¡zas!, les obliga a abdicar a ambos. Y en su lugar pone a su hermano, José Bonaparte. De un día para otro, las tropas aliadas que estaban en España se convierten en un ejército de ocupación. Claro, ante semejante traición, la reacción del pueblo no se hizo esperar. Fue algo inmediato, que surgió de la gente y fue muy violento. De repente, estalla una guerra por todo el país. Una guerra que se va a librar en dos frentes muy distintos. La chispa que lo incendia todo salta en Madrid, el 2 de mayo de 1808. Es un levantamiento popular, la gente de la calle contra las tropas francesas. Y la represión fue brutal, sí, pero lo único que consiguió fue el efecto contrario. Encendió la mecha de la resistencia en cada rincón del país. Y aquí es donde vemos esos dos frentes. Por un lado, estaba el ejército formal, el de toda la vida, que se alió con británicos y portugueses para luchar en batallas convencionales. Pero por otro lado, surgió algo nuevo, algo que nadie esperaba, la guerra de guerrillas. Civiles, gente normal, que conocían el terreno como la palma de su mano y se dedicaban a hostigar sin parar a los franceses, a atacar sus suministros, una auténtica pesadilla para ellos. De hecho, la palabra guerrilla y esta forma de luchar es una exportación española al mundo entero. Y muy pronto, esta doble resistencia dio un resultado que nadie, absolutamente nadie en Europa, se esperaba. Nos vamos a julio de 1808, al sur de España. Allí, en Bailén, ocurrió lo impensable. Fue la primera vez que un ejército de Napoleón era derrotado en campo abierto. Y fue gracias a esa estrategia doble. El ejército regular español consiguió rodear a un cuerpo entero del ejército francés, mientras que la gente de la zona, los guerrilleros, les cortaban el acceso a los pozos de agua. Imaginen la escena. En pleno julio andaluz, sin agua, agotados. Los franceses no tuvieron otra salida que la rendición. Y ojo a la cifra, más de 17.000 soldados franceses, 17.000 soldados veteranos, de élite, obligados a rendirse. La noticia cayó como una bomba en toda Europa. Fue una onda de choque tremenda. De repente, el mensaje era claro. El ejército de Napoleón no era invencible. Napoleón, por supuesto, se sintió humillado. Y su reacción fue contundente. Decidió venir él mismo a España al frente de su ejército principal, la Grande Armée, para poner las cosas en su sitio. Y la contraofensiva del emperador fue brutal. Llegó con sus veteranos y sencillamente arrasó con la resistencia organizada del ejército español. Recuperó Madrid en diciembre de 1808 y sometió a las ciudades que se resistían, como Zaragoza o Gerona, a asedios terribles y larguísimos. Fueron años de una ocupación durísima. Pero aquí está la clave. Aunque Napoleón ganaba las grandes batallas, había una guerra silenciosa que no podía ganar, la guerrilla. Esos ataques constantes, pequeños pero incesantes, eran como 1000 cortes que estaban desangrando a su imperio, minando la moral y consumiendo recursos sin parar. Él mismo lo acabaría reconociendo años después con esa famosa frase: «Esta desgraciada guerra de España ha sido una verdadera úlcera». Esa úlcera no paró de sangrar, y al final la balanza tenía que inclinarse. Veamos qué factores provocaron el principio del fin para los franceses en España. Fue una especie de tormenta perfecta. Por un lado, el desgaste constante de la guerrilla, que no daba tregua. Por otro, la intervención británica, con el ejército de Wellington operando desde Portugal. Y la guinda del pastel, la desastrosa campaña de Napoleón en Rusia, que le obligó a sacar a miles de sus mejores soldados de España. La posición francesa quedó debilitada de muerte. El golpe definitivo llegaría en junio de 1813 en la Batalla de Vitoria. Allí, las fuerzas aliadas, comandadas por Wellington, destrozaron al ejército francés. Fue el fin. José Bonaparte, el rey impuesto, tuvo que salir por piernas del país, y esta vez para siempre. Pero es que, mientras todo el país estaba en llamas, en una esquinita del sur, en una ciudad sitiada, estaba ocurriendo algo igual de importante o incluso más, una auténtica revolución política.
Hablamos de Cádiz, una ciudad rodeada por los franceses, pero libre. Allí se reunieron las Cortes, los representantes de la nación, para debatir sobre el futuro y responder a una pregunta fundamental. Si el rey legítimo está secuestrado, ¿en quién reside el poder? Y la respuesta que dieron fue, bueno, fue una bomba. El 19 de marzo de 1812, día de San José, por eso se la conoce como la Pepa, proclamaron la primera constitución de la historia de España. Y era un texto modernísimo para la época. Decía cosas tan radicales como que la soberanía, o sea, el poder, reside en la nación, no en el rey. Hablaba de separación de poderes, de monarquía constitucional, de derechos como la libertad de imprenta. En plena guerra, una parte de España estaba diseñando un futuro liberal. Bueno, la guerra termina, los franceses son expulsados. Victoria. Final feliz, ¿no? Pues no. El final de esta historia tiene un giro de guión de lo más amargo y paradójico. Porque aquí viene la gran paradoja de todo esto. En 1814 regresa el rey por el que todo el mundo había luchado, Fernando VII, el deseado. ¿Y qué es lo primero que hace? Pues coger esa constitución de 1812 y tirarla a la basura. Derogada. Se restaura el absolutismo, como si nada hubiera pasado. O sea, un pueblo que lucha por su libertad contra un invasor acaba viendo cómo su propio rey se la arrebata. Las consecuencias de la guerra fueron tremendas. Por supuesto, el país quedó devastado, en la ruina económica y con muchísimas pérdidas humanas. Además, ese vacío de poder fue la excusa perfecta para que las colonias en América aceleraran sus procesos de independencia. Pero quizás lo peor fue la herida interna que se abrió en España. Una división profundísima entre dos formas de ver el país, la liberal, la de la Constitución de Cádiz, y la absolutista, la del rey. Y esa fractura, marcaría a fuego la historia de España durante más de un siglo. Y eso nos deja con una pregunta final bastante compleja. ¿La guerra liberó a España de Napoleón? Sí, pero la metió de lleno en un siglo de conflictos internos, de guerras civiles. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Valió la pena?